Buenos días, bienvenidos a Conversaciones Analíticas. Antes de dar curso a la conversación que tendremos con nuestra invitada de hoy, Catalina Villar, quien amablemente ha accedido nuevamente a acompañarnos en este espacio de nuestra asociación analítica, quisiera presentar brevemente su obra. Catalina Villar nació en Bogotá, vive en París desde 1984. Allí se graduó en la Escuela de Ciencias Sociales, estudió cine en la FEMIS. Su trabajo final fue galardonado en el Festival de Larissa en Grecia. Catalina tiene un máster en psicopatología social en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Trabajó en la televisión francesa. Allí creó cortometrajes documentales para la serie Striptease en France 3. Produjo formatos de 52 minutos para Artes, Los Padrinos de la Droga del 95. También para Arte realizó los filmes Totó la Momposina, Una Voz para Colombia y Bienvenidos a Colombia del 2002, seleccionados en 2 festivales, Festival de Nyon y Montreal. Además, Catalina produjo Patricio Guzmán, una historia chilena en el 2001 para el canal Historia. En 1998 lanzó su primer largometraje documental, Diario en Medellín, que recibió múltiples premios, incluido el premio al mejor largometraje y el del público en Visiones de lo Real en Nyon, Suiza. Su obra también incluye películas rodadas en Francia sobre refugiados de todo el mundo, como La leyenda de la madre perdida del 2005 e Invéntame un país del 2005 también. Otras de sus producciones son La Nueva Medellín del 2015, Camino del 2017, el documental que acabamos de ver. Este documental es una codirección, hay una codirección con Yves de Peretti. En el 2023 concluye Ana Rosa, ese documental que también nosotros tuvimos en este mismo espacio ocasión de ver y de comentar. Contamos en esa ocasión también con la fortuna de la presencia de Catalina en la conversación. En esta ocasión con Camino. Hay muchos planos acá en Camino, muchas aristas y una mirada, como lo decía al comienzo, a la vez delicada y muy aguda, lo tuya. Es una mirada discreta pero a la vez precisa. Una mirada que nos muestra muchos planos de una institución, un hospital de día que acoge niños autistas. Entonces, bueno, quizá la primera pregunta, Catalina, la más sencilla: ¿cómo se inscribe en el largo recorrido que tú tienes este camino? ¿Cómo llego al camino? Es que se ve un poquito entrecortada, quiero decir. Sí. Hola, hola a todos. Veo que hay gente que veo de lejos, o sea, no veo mucho, pero veo. Y veo que hay bastante gente por internet también, o sea, en forum. Bueno, pues muchas gracias y gracias a la gente por esta invitación, por este diálogo, que también me enriquece mucho. Lo que me hiciste es cómo llegué a Camino, cómo llegué a esta película. Por varios caminos. El primero, porque desde hace mucho tiempo, una de las cosas que tal vez me dijiste es que antes de irme de Colombia, de venirme para Francia, estudié medicina y porque quería ser psiquiatra, entonces eso es un tema que ya me venía interesando y siempre había leído muchas cosas. En medicina conocí a alguien que seguramente algunos de los que están ahí conocen, que se llama Ivette Cárdenas, que es una compañera mía en medicina, y ella se vino a psiquiatría y se vino a trabajar a Francia. Y cuando ella sabía muy bien, o sea, teníamos diálogos muy interesantes sobre lo que nos pasaba en la psiquiatría, bien, y siempre me dijo: cuando yo encuentre un sitio interesante donde puedas filmar, donde yo crea que tengas algo que decir, te llamo.
Cuando llegó a este sitio, que es un sitio de psiquiatría pública, como dice José Gabriel, psiquiatra relativamente banal, como hay muchos en Francia, no es banal porque hay esa personaje de José, porque tiene una historia un poco particular por detrás, ese sitio que es uno de los pioneros de la psiquiatría institucional en Francia. Pero bueno, ese fue uno de los caminos que me llevó. El segundo seguramente, porque en esa época yo no tenía hijos, y en la mayoría de los colegios me impresionaba cómo, no sé, 30-40% de los niños iban o van al psiquiatra, al psicólogo, los llevan los llevan por una cantidad de cosas y por una cantidad de nombres que tienen ahora, nombres de resultados escolares. La mayoría de las enfermedades no se tienen resultados, disléxicos, discalcúlicos, todos esos se responden a cosas del colegio. Entonces me llamaba mucho la atención. Y había caído también un síndrome que me llamó muchísimo la atención, que se llamaba, no sé cómo se llama en español, pero en francés se llamaba desorden de oposición con provocación. No sé, debe tener un nombre más específico en español, pero que ustedes deben conocer, que se lo dan a los niños. Y eso me llamó mucho la atención. Si a un niño le ponen un apodo de esos, es que no le está obedeciendo a alguien, quien lo pone, llegamos a este sitio con muchas preguntas, y Beta había visto bien que ese sitio podía ser el sitio interesante. Esa es, digamos, la entrada, ¿no? La llegada al sitio. Bien, entonces continuamos, damos la palabra a las personas asistentes acá presencialmente, a quienes están conectados. Cata. Cata. A ver. Ya, bueno, Catalina, es en primer lugar emocionantísimo, en primer lugar, oír tu hoja de vida, que es asombrosa. Segundo, qué facilidad hubiera o qué podrían hacer los gobiernos, los estados o lo que sea, para que en los colegios, en los jardines infantiles y en los colegios, por lo menos en primarias, los profesores vean este mensaje tuyo, porque al oír este mensaje empiezan a divagar y a pensar en miles de cosas y las dificultades que seguramente las profesoras o las profesores van a tener. Entonces sería emocionantísimo que hubiera algo, alguna forma para que no solamente en los colegios del gobierno, ¿no? En todos los jardines infantiles se pudiera como dar esta ayuda a los profesores. Gracias, felicitaciones. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Una de las cosas porque digamos, nosotros llegamos a ese sitio, lo primero que nos tomó tiempo fue entender cómo funcionaban las terapéuticas de distinto tipo. Hay respuestas terapéuticas de talleres para pocos niños, hay terapéuticas de terapias de familia, cosas con el psiquiatra como está en la película, uno por uno, etc.
entender qué dependía de los, o sea, cómo funcionaban nos tomó bastante tiempo, y después decidir lo que queríamos hacer también, porque era demasiado rico, había demasiadas cosas. Pero creo que el foco que siempre tuvimos muy claro era justamente los niños que no están bien a todo nivel, son un problema, son una papa caliente para la sociedad. En primer lugar para la familia, porque el colegio, sobre todo porque el colegio devuelve muchos interrogantes, entonces hay que llevarlo al psicólogo, y entonces el psicólogo quiere volverlo a poner en el colegio, y entonces el colegio no lo puede aceptar. Es una papa caliente y nadie, todo el mundo se lo lanza un poquito al psicólogo, el psicólogo a la familia, el colegio a la y en realidad es un problema social grande, porque por un lado es un problema de cómo miramos lo que no está bien en los niños, o qué esperamos de ellos, y cómo los tratamos, y eso implica, por ejemplo, sobre todo niños que no están bien, y es uno de los líos de ese sitio, es que hay unas listas de espera gigantescas, porque hay cada vez más y más y más niños, entonces hay unas listas, eso quiere decir que es un problema social y político, porque se necesita dinero, porque el tiempo es dinero, y para los niños se necesita tiempo, no hay mucha otra solución. La otra solución es darles droga, porque así los tenemos calmaditos, pero para que evolucionen, para que se hagan, para que abran el camino, como cualquiera que sea sus problemas, digamos, y ese tiempo es político. Es político en el sentido de es salud pública, es tiempo que hay que invertir. Entonces eso era lo que queríamos, y lo otro que teníamos muy claro es que queríamos estar en acuerdo con el sitio donde estábamos filmando, y con el pensamiento de José Ferrari, que inspira el psiquiatra principal, el jefe, digamos, del sitio. No le gustaría el nombre jefe, pero pues era el jefe. Que no quiere ponerle etiquetas a los niños, porque piensa con muy justo, de manera muy justa, una etiqueta hace ver a un niño de cierta manera y le obstruye el camino, no le ayuda sino lo obstruye. Obviamente ellos ven lo que no está bien, ellos trabajan con ellos, pero bueno, la prueba además es que si uno lo manda a un psiquiatra, lo manda al otro, un niño puede tener 7 diagnósticos diferentes, porque la psiquiatría habla más de los psiquiatras que de los psiquiatrizados, de los que dan los no, de los que los reciben. Entonces, en ese sitio no querían ponerles nombre, digamos, no querían etiquetarlos, aunque como él dice, pues algunos eran evidentes, eran artistas, pero no querían etiquetarlos. De la misma manera, nosotros no quisimos filmarlos, porque pensamos que filmarlos, bueno, en primer lugar, porque lo que nos interesaba era la palabra de los adultos, pero también porque filmar, o sea, dar la locura o la normalidad o lo que sea en espectáculo no habría podido hacerlo. Y por otro lado, porque es fijarlos en un momento donde ellos tal vez pueden cambiar. Entonces, filmar a un niño a los 5 años que no está bien, pero la película lo va a acompañar toda la vida, de cierta forma, y va a quedar grabado ahí, pues es fijarlo también en su destino. Entonces quisimos no filmar a los niños desde el principio, después había que buscar soluciones para evocarlos un poco, para sentir su presencia y para estar con ellos. Entonces optamos por las voces y por algunos elementos, muñecos, etcétera, que cuentan su presencia y su estado. Pero pues nuestra obsesión era a todos los niveles, padres, profesores, política, qué problemas un niño que no está bien, qué problemas le pone, qué preguntas le hace a la sociedad. Sí, en ese sentido, Catalina, el jefe del servicio, cuando habla de autismo, se vuelve sobre su palabra y dice no habría que llamarlos así, y también sitúa algo que en realidad es la cuestión del autismo, es la cuestión. No como asunto, sino como pregunta, la cuestión del autismo. Me parece que en esa vía hay como suficientes indicaciones de lo que es la acogida de estos niños.
Lo que me parecía muy interesante y con ellos me parecía muy interesante y es que y después cuando hice Ana Rosa me parecía un poco lo mismo, es que entre menos palabra tiene alguien, más se habla sobre ella. Entre menos habla un niño, más teorías hay sobre él. Entre más autistas son, más teorías, más interpretaciones, más... Son un misterio, serán un misterio y seguirán siendo un misterio. El problema es cómo acogerlos, cómo tratar, porque cada uno es un, o sea, es un grupo demasiado sui generis, es demasiado enorme. Un autista no se parece al siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. Cada uno entonces la etiqueta no sirve mucho, ni la evolución, ni tienen cosas en común, claro, como los tenemos todos nosotros, los que teóricamente estamos mejor, pero cada uno tenemos una individualidad súper grande que es muy difícil tratarla igual. Entonces lo que me gustaba mucho en ese sitio es que justamente el autismo o todas las cosas de los niños que no estaban bien eran preguntas, que nadie tenía un saber, un real saber, que se confesaban que frente a un niño que no está bien, incluso la psiquiatra Muña, la que dice en un momento, yo soy psiquiatra, yo tengo años de experiencia, yo hice medicina, etcétera, soy psicoanalista, pero cuando me confronta un niño, cada vez que me confronta un niño, no sé lo que va a pasar, no sé cómo se va a mover, no sé lo que tengo que hacer. Esa aceptación del no saber me parece muy importante, muy importante. Sí. Bueno, pues primero agradecerte por este trabajo. Realmente a mí me ha parecido muy conmovedor el documental, muy bello. Disfruté cada fotografía y cada escena, digámoslo así. Y también, pues, pienso que eso que estás diciendo, esa cosa de tantos estudios y todo que se hacen sobre los niños, pero al mismo tiempo esa posición de no saber cada vez que encuentras con un niño, me parece que es toda una pregunta ética, ¿no? Ante niños, o sea, ahí se juega una ética, ¿no? Y me parece muy importante que los estudios que hacemos sobre los niños no se vuelvan, o sea, se puedan tomar desde ahí, digamos, que queden como en un lugar que no eviten esa pregunta por quién es este niño, digamos, que no llenen el espacio para adaptar el niño a todo ese saber que ya se tiene, digamos así. Y también me parece muy importante lo de la hipernormal, como esa palabra que dices ahí, que dicen ahí, lo de hipernormal. Yo me pregunto si, pues, digamos, en un momento en el que pues acá tenemos lo de la inclusión, en los colegios se están haciendo estas preguntas, programas, planes de trabajo, todo eso es una cosa que en cualquier colegio seguramente a un psicólogo es una tarea por hacer, ¿no? Entonces supuestamente la inclusión es como una intención, es la ley, todas esas cosas, pero de todas maneras yo sí me pregunto si los que trabajamos con niños nos hemos llegado a convertir en hipernormalizadores, ¿no? O sea, como que eso me parece que es toda una pregunta y yo estoy muy de acuerdo con la señora que dijo sobre cómo poder llevar este documental a las instituciones. O sea, me parece que esa es toda una tarea que sería muy bonita de hacer, porque me parece que es un documental que ayuda precisamente a entender el asunto, ¿no? Como a que no se quede solamente en una ley, ni a decir que en este colegio entran todos los que quieran entrar, sino que cómo vamos a hacer ahí, cómo les vamos a abrir un espacio. Y por último, yo me acordé de una frase de Lacan en el reverso del psicoanálisis que dice: las cosas más visibles, las que se exhiben, son siempre las que menos se ven. Y pues en este caso, en el documental, esta ya es mi pregunta, en el documental no vemos a los niños, ¿no? Digamos así, no aparecen sus voces y todo el tiempo los estamos viendo, pues
Eso me pareció muy interesante, que no están ahí como que no están para nosotros, sino que es una manera de presentarlos con los espacios que ellos ocupan, con sus juguetes, bueno, ni se diga las botas del final que me parecieron hermosas. Entonces, tú ahí te jugaste como eso, como que no sacas a los niños en el documental, digamos, en el visible, ¿cómo decirlo? No los vemos, no vemos sus cuerpos, pero están todo el tiempo ahí los niños, oímos sus voces un poco, oímos los adultos, entonces los niños somos los adultos también, ¿no? O sea, bueno, ¿nos puedes contar un poco ahí cuál fue esa decisión de que los niños no los vas a, digamos, no sé, es bien interesante. Muchas gracias por ese comentario. Sí, era muy importante quedarse concentrados en cómo los pensamos, en cómo los encasillamos. Una cosa que me llama mucho la atención, o sea, yo no tengo conocimiento suficiente, pero digamos que durante mucho tiempo en el siglo pasado, no sé, a principios del siglo, cuando los niños no aprendían a leer, cuando muchos niños no aprendían a leer, una señora en una clase, la señora se preguntaba, pero tal vez es que no es el buen método, y entonces se llama María Montessori y creó un nuevo método. O sea, muchos educadores nacieron de los problemas que hacían los niños al aprender. Entonces empezaron a crear nuevos métodos. Y de un tiempo para acá ya no hay nuevos métodos. Eso se acabó. Ya no hay unos nuevos pensadores de ese enorme campo de la educación, revolucionarios, digamos, que revolucionen realmente la educación con nuevos métodos, o sea, adaptan, inventan cosas, etc. Pero no estas revoluciones como la María Montessori o como esas, porque ahora hay ese círculo vicioso de que ahora psiquiatrizan los problemas del colegio. Y hay un círculo vicioso, en Francia es muy fuerte, porque al mismo tiempo el hecho de psiquiatrizarlos permite, digamos, permite que al niño lo traten distinto. Si uno le explica a una profesora sencillamente que un niño, no sé, tiene dificultad y que sería bueno que que tuviera un tiempo un poquito más largo porque necesita el tiempo así, o que necesita estar un poco aislado, porque muchos de los autistas que están en camino, por ejemplo, los que están en el hospital de día son severos, pero hay muchos que no lo son, que son, digamos, límites autísticos, que están en un límite, que no están en esa cosa novedosa y rara que se llama el espectro autístico, el fantasma ese del autismo, el espectro que va pues desde Einstein hasta, en fin, están en ese espectro autístico. Y si un padre dice en el colegio, sería bueno que lo trataran así, la profesora dice, yo no tengo tiempo para eso. Pero si un psiquiatra le dice, ese niño está en el espectro autístico y hay que darle eso, ahí sí tienen el tiempo. Entonces, una especie de perfección en que obligan a los padres a psiquiatrizar a sus hijos para que el colegio oiga que pueden modular su manera de educar. O sea, hay poca movilidad ahora hablo de Francia, no sé si en Colombia seguramente hay muchos colegios con cantidad de iniciativas, pero de manera un poco global lo es menos. En todo caso, el colegio francés, el más importante, es el público, y funciona con la misma estructura en toda Francia, con las mismas pedidos en toda Francia. En Colombia hay un poco de diferencia de eso, pero porque hay PEIs, programas educativos institucionales, hay invención porque hay niños, en fin, porque hay cosas distintas, pero y aquí los profesores, cada uno puede ser muy inventivo, hay profesores que son maravillosos y que inventan ellos cómo trabajar, pero tienen una carga institucional que a veces no les permite trabajar así. O sea que si son preguntas, sí sería lindo efectivamente pasarlo en colegios y dialogar con profesores y dialogar porque es un problema grave, ¿no? Yo no culpo a los profesores, o sea, profesores, y aquí cada vez también
tienen más niños en la clase, tienen 30, 35 niños, porque en los colegios públicos cada vez hay menos profesores y más niños en la clase. Y efectivamente, cuando no funcionan como soldaditos y cuando no contestan todos al mismo tiempo la misma cosa con la misma, pues es un problema para el profesor, si tienen que individualizar, pero yo creo que habría que encontrar formas de dividir los grupos, de armar otras cosas, de darle valor a otras, de darle valor a otras estructuras también. En Francia está muy catalogado lo que es importante, digamos, las manualidades no lo son. En Francia las manualidades, los que son buenos en manualidades son los que hacen el liceo tecnológico, y hacer el liceo tecnológico es una humillación. Si me explico, hay categorías que son y yo creo que todo eso participa a que cuando los niños no son escolares o no están dando, o se están negando a entrar en el mundo, porque tal vez el autismo, como dice José Fernández, es también una forma de no aceptar el mundo que les proponemos. Yo no tengo ni idea porque es un misterio muy grande, pero... Quería hacer un pequeño comentario a propósito de la encuesta que existe de la decisión de no filmar a los niños. Nos dice, bueno, se trataba de no fijarlos en una imagen, se trata entonces en un filme que es del espacio visual, sustraerlos de ser el objeto mirado, y en cambio nos pones a escucharlos, ¿sí? En sus sonidos, en los ruiditos al comer, en sus voces, bueno, y al lado de los objetos. Bueno, ¿quién más querría intervenir? No oigo. ¿Ya nos escuchas? Así, se oye. Sí, me interesaba oírlos porque además justamente en ese centro trabajan, creen en la palabra, creen en el trabajo, no en el tratamiento psicoanalítico, pero todos tienen una formación psicoanalítica, creen en la filosofía psicoanalítica, si puedo decirlo así. Entonces ellos están muy cercanos a la palabra y me parecía muy importante efectivamente oírlos. Una anécdota, por ejemplo, que a mí me parece muy política y habría sido una película entera, en un momento quisimos integrarla, pero era muy difícil. Justamente cuando ellos comen, por ejemplo, nosotros ahí tratamos de decir 2 o 3 cosas que los niños dicen, o que las dificultades, porque muchos de esos niños tienen muchos problemas con la comida. Entonces, no comen, hay unos que solo comen blandito, entonces supongo que muchos de los que están ahí lo saben, pero entonces algunos no comen sino, no sé, blandito, los otros no comen sino en pedacitos, los otros no comen sino caliente, en fin, la comida es un problema enorme, comer es un problema enorme para muchos de ellos. Y ahí había una, según José Fernández, era la mejor de todas las terapeutas, era la cocinera del sitio. La cocinera era la que mejor conocía a los niños, a los de camino, que eran como 15 por día, y les tenía a cada uno una comida especial. O sea, ella conocía a Pepito y sabía que él comía el arroz así, el pollo así, y al otro se come el yogur así, el otro se come tal. Uno necesita tiempo, otro necesita que ella lo ponga en las rodillas, el otro le gusta estar solo. O sea, ella sabía cómo comía. Llega el hospital público, o sea, llegan los cortes presupuestales y el saber, los expertos, la sociedad de los expertos, los expertos que saben más que los que están trabajando allí. Entonces, los expertos deciden que hay un problema de higiene, que es muy peligroso porque los niños, entonces que hay que regularizar y hay que darles a todos unas comidas que vienen pues toda la misma comida en unas tarjetas, ¿cómo se llama? En unos platos prefabricados, digamos, y que ya no se necesita, además sale más barato, más económico, no hay que estar pensando en lo que se compra, todo viene
clasificado por la higiene, y eso llega todos los días a las 12:30 del día y los niños tienen media hora para comer, porque así ganamos tiempo, porque así ganamos económica, porque es un problema económico todo eso. Y para mí fue muy impactante ver esa homogeneización, inclusive en la forma como quieren que los niños coman, desde el punto de vista experto. No pudimos hacer nada en la película, pero por lo menos efectivamente cuando esas eran las tentativas también de mostrar lo que esas dificultades a los que están confrontados también en un sitio como ese. Roger tuvo la fuerza porque Roger ya estaba cerca a su pensión, ya no tenía nada que perder, ¿no? Mejor dicho, y pues Roger tenía una experiencia gigantesca de 40 años de poder decirle al mundo lo que estaba pensando sin temer perder el puesto, porque ahora ese es el problema. Y él guardó a escondidas esa cocinera y regalaba esas barquetas, o sea, consiguió plata de otros sitios para poder seguir tratando a los niños así. O sea, hacía trampas para poder no homogeneizar en esos momentos, por ejemplo. Bueno, va a hablar Mauricio Rueda. Buenas tardes. Ahorita pensaba y me encontré con la inquietud de revisar la etimología de autismo. No había caído en cuenta de eso desde siempre. Hasta ahora se me ocurre, y por la charla y por la película, pues hay elementos para preguntarse uno a qué remite esa palabra, por ejemplo. Y me encuentro con que es un cinismo, entre otras, hace alusión del griego, una raíz griega, que hay un cinismo ahí en juego y que está confrontado, aislado con el mundo exterior. Y eso me lleva a pensar que donde voy ubicando con el psicoanálisis, en la singularidad del sujeto, el caso por caso, cuando nos encontramos con la teoría y en la clínica, es una interpelación muy fuerte, la de ir al caso por caso, a la singularidad. Y ahí entonces pues van probablemente a despertarse, a aparecer algunas cuestiones, por ejemplo la cuestión de que el límite entre el ser un sí mismo y el ser un ser singular. Pareciera uno, por ejemplo, quedo tentado a decir, pareciera que ese sí mismo nos remitiera como de manera muy paradigmática a lo que ocurre en la clínica, pero a la vez con la contradicción o paradoja de que pues dónde está el lazo social, cómo se juega ahí con el encuentro con el otro, con lo que en psicoanálisis con Lacan se habla del otro con mayúscula y el otro con minúscula, y que entonces nos invita a pensar un poco la dificultad y eso que resuena en el trabajo de algunos de los psiquiatras que aparecen, y uno de ellos, el director del instituto, que resalta tanto el no saber, y entonces para quedar en un punto de no saber ahorita mismo y pensar qué supondría, porque hay una invitación muy fuerte en el trabajo clínico al invento, a la escucha, y esa escucha se va matizando en el tratamiento, por la palabra, por la singularidad, y es como hacer resonancia a una pregunta que me queda ahí, como el límite entre el sí mismo, que hay entre el sí mismo y entre la singularidad. Pareciera que comparten un terreno parecido y a la vez como que se requeriría una vuelta, un giro para que en el lazo social algo acontezca, y que requeriría probablemente eso que hemos escuchado y se escucha en la clínica psicoanalítica como el no saber, el estar tras de
que resuenan que a lo largo de un trabajo clínico para inventar, para encontrar alternativas según lo que se ponga en juego, porque no hay una norma ahí a la vez, ¿no? Quería comentar eso, como esa cuestión. Ese tipo de psiquiatría que nació en Francia, porque nació después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial pues estaban los asilos psiquiátricos, en la Segunda Guerra Mundial, además de los judíos, se murieron muchos locos. Hubo 40.000 locos que murieron en Francia, solo en Francia. Y los psiquiatras se preguntaron por qué, que los dejaron morir de hambre, y los trataron. Muchos de ellos fueron prácticamente puestos de lado, como lo han sido siempre los locos, digamos. Y con la exterminación de los judíos, digamos, cuando hubo pues, en la Segunda Guerra Mundial, la idea de que hay infrahumanos fue muy complicada para los psiquiatras. O sea, considerar a otro ser humano como infrahumano, que fue el problema de pues, lo que los alemanes hicieron con los judíos, hasta el punto de poder eliminarlos, y el hecho de que los locos los podamos eliminar. Y el autismo nace ahí también. El autismo nace por un lado, Asperger, que era más bien cercano a los nazis, y que curiosamente es un término hoy glorioso para algunos autistas, pero en Francia ya no se usa porque saben que el señor Asperger estuvo muy cercano a los nazis. Pero sin embargo, y Canet, que era el otro, eran los dos personas que se inventan, digamos, que hablan del autismo, pero en primer lugar hablan para salvar a los niños, en realidad, para decir, son distintos, pero son seres humanos. Tal vez los podemos tratar como si fueran seres humanos. Y de ahí nace, después de, pues digamos, no solo con los niños, sino con los adultos, nace la idea, a partir de un psiquiatra, de una persona muy importante que se llama Lucien Bonafé, que durante la guerra en un hospital en Francia recibió a muchos locos a protegerlos, recibió a muchos surrealistas, porque muchos surrealistas como Breton, por ejemplo, era psiquiatra, y crearon un sitio final donde había poetas resistentes de la guerra, psiquiatras, y empezaron a pensar qué es la humanidad. Y a partir de ahí, desde esa reflexión, un psiquiatra muy importante, se llama Lucien Bonafé, después de la guerra, lleno de esa experiencia, empezó a trabajar con otros sobre lo que se llamaba la psiquiatría institucional, es decir, sacarla de los asilos, ponerla en instituciones a partir de un hospital, pero que esté incluida en la CITE, en la ciudad, es decir, que la gente pueda venir a un hospital o pueda venir a hablar como a ese sitio donde estamos, pero tenga vínculo con la ciudad, es decir, siga yendo al colegio, siga trabajando, siga estando en relación con la ciudad, siga perteneciendo a la ciudad, porque antes pues, los locos o la gente que no está bien, pues se mete de un lado y si se pudiera matar, mejor, que no existan, lo mejor que sería es lo que han tratado de hacer siempre con la locura, exterminarla en cierta forma. Y con los niños, digamos que ese es el nacimiento de este tipo de psiquiatría institucional en Francia, y en realidad al principio el autismo era una cosa para proteger a los niños en cierta forma, para decir son raros pero son humanos y tienen algunas potencialidades. A veces no se saben comportar con otros, pero pueden ser genios. Parece que Einstein, por ejemplo, era autista, pueden ser Elon Musk, el autista no es por eso que lo respetamos, pero en todo caso, en fin, entonces empezaron a tener como otras lecturas. Bueno, y Roger Ferrari, el jefe, trabajó con Bonafé,
hizo su psiquiatría, su maestro primero fue ese señor Bonafé, que era el inventor de esa, y en el sitio donde filmamos es el primer sitio de experimentación de esa psiquiatría institucional. Esa es la historia de ese sitio. Buenas tardes. Buenos días, Catalina. Me llamó la atención de este trabajo en el hospital de día, y es que incluye un trabajo en las familias, un trabajo con los padres también, que son padres que vienen de ser comandados, digámoslo así, por otros saberes, que tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, o sea, que quedan como a la deriva, pero tienen un acompañamiento en sus angustias, en sus no saberes, y me parece que, o sea, cuando uno habla del autismo solo se ubican los niños y también están los padres, o están ahí. Eso no sé. Sí, era muy importante para nosotros porque efectivamente muchos sitios y muchos padres, bueno, ese ha sido uno de los problemas que ha habido con el, digamos, que algunos padres han sentido con el psicoanálisis, y perdón para los que no, para los psicoanalistas presentes, pero digamos es en la culpabilización extrema de los padres, de la madre sobre todo, porque siempre es la mamá la que tiene culpa de todo. Y ha habido asociaciones enormes de padres de autistas que se han rebelado contra esto, que no quieren, o sea, que piensan que es una cosa más global, más compleja, etc. Y a mí me llamó mucho, me gusta mucho que lo digas porque me llamó mucho la atención cómo efectivamente en ese sitio hay una cosa muy particular con una manera de acoger a los padres, madres y padres, de manera muy respetuosa y muy inclusiva, y vamos a trabajar juntos y vamos a hacer el camino juntos. Sin culpabilizaciones, pero tratando también de cambiar cosas, o sea, de cambiar, como dice Roger, si la próxima vez la pregunta es distinta, estamos abriendo un camino. Y de la misma forma con las familias. Y a mí obviamente eso me llegó mucho al alma, me gustaba mucho. Es un sitio, el sitio donde filmamos es fuera de París, es como a 40 minutos de París, es un barrio, no sé si lo pueden sentir en el documental, pero es un barrio, digamos, bastante popular. Popular aquí quiere decir lleno de inmigración, entonces hay cantidad de gente que incluso además tiene problemas de francés, tiene problemas o sea, viene de África, tiene otras formas de ver la vida, o sea, hay además esa cosa suplementaria difícil de manejar otras cosmogonías prácticamente y otras formas de existir. Entonces eso también era una pregunta muy importante, cómo trabajar con ellos. Y me impacta mucho cómo esas madres, digamos que no son para nada intelectuales, que no tienen armas para pelear en el colegio, no tienen armas o sea, están muy, a veces no saben ni siquiera escribir en francés, o a veces poco, pero tienen una enorme lucidez y una capacidad analítica y una forma de contacto con ese equipo y con sus propios hijos que es muy interesante, que son muy buenas profesores de vida. Bueno, Catalina, gracias por el trabajo que nos ofreces, nos compartes. Aparece esa referencia a la guerra que se da en el encuentro con los niños, a una manera como el psiquiatra jefe procede ante el mandato de la organización y de alguna forma retrata nuestras imágenes de esa manera como las mamás toman las armas o hacen algo con esas armas en algún punto para enfrentar ese desborde. La pregunta que quiero plantearte, Catalina, es
En esa experiencia de la producción de Camino, ¿cómo siente? ¿Cuál puede ser la orientación respecto a entender este manejo con la guerra que nos permea, ¿no? ¿Cómo abrir caminos en esa guerra finalmente? El tuyo es claro, el ofrecimiento que nos haces de compartir estas imágenes y este trabajo es realmente una manera de abrir camino, pero luego que tú escuchas a los psiquiatras en esas trampas, pequeñas trampas, ¿cómo puede ser ese camino para enfrentar esas guerras? No sé, no tengo idea. No tengo idea, no creo que sea tampoco mi sitio. Lo que, digamos, el camino muy grande que hicimos con ellos, que fue muy, muy lindo. Nosotros pasamos 2 años antes de empezar a filmar. Nosotros fuimos mucho, no íbamos todos los días, no íbamos todo el tiempo, íbamos una vez cada 15 días, cada 10 días, bueno, íbamos cuando podíamos también. Al principio, en un momento ya filmamos, pero al principio íbamos así. Y lo que nos fuimos dando cuenta era que teníamos muchas cosas en común. La gente que hace documental y la gente que se ocupa de pues, los psiquiatras, digamos, psicólogos, la psiquiatría, ¿no? Porque hay psicólogos, no los psiquiatras solamente como función psiquiátrica, los psicólogos, los terapeutas del lenguaje, o sea, toda la gente que trabaja en ese espacio. Porque el documental es el sitio donde la experiencia, o sea, donde el camino que uno hace con la gente que filma está fuerte, donde uno parte siempre con la gente que filma con una cantidad de ideas y de preconceptos, pero al cabo de un tiempo, pasando tiempo con esa gente que uno filma, se le van a uno cayendo todos los presupuestos que uno tenga y abriendo otros. Es decir, que el camino que uno atraviesa con la gente que uno filma es un descubrimiento del otro y de uno mismo con ellos. El camino de los documentalistas es el camino contrario a la sociología. La sociología agrupa, da denominadores comunes. El documental desagrupa. Entra a individualizar, a entender quién es alguien, obviamente teniendo en cuenta obviamente el grupo está detrás, hay un contexto, hay una política, etcétera, pero lo que interesa al documental es más los caminos, es más ir hacia la particularidad del individuo, digamos. Y nos fuimos dando cuenta que incluso en algunas palabras usábamos la misma cosa. El cuadro, el fuera de cuadro, el cuadro analítico, que también hay una cosa muy importante, que el tiempo juega una cosa un plano que dura tanto tiempo y que no dura más, cuenta una historia. Entonces uno puede decidir contar una historia si lo empieza antes, si lo empieza después, como cuando uno cuenta la historia de alguien. En fin, empezamos a hacer una cantidad de paralelos entre lo que puede ser la psiquiatría y el documental, entonces se nos volvió objeto de estudio y empezamos a hacer seminarios con ellos y pasábamos películas de la historia de la psiquiatría, películas de la psiquiatría de los años 20, de los años 30, nosotros lo analizábamos desde el punto de vista cinematográfico y ellos lo analizaban desde el punto de vista psiquiátrico, y fue muy enriquecedor para todos. Y nos dimos cuenta que había algo en común de cómo queríamos, y la otra cosa, sí, para contestarte, la otra cosa que tenemos en común es un sentimiento de ignorancia total. Es saber que cuando alguien sabe muy bien lo que es bueno para todos es el principio del fascismo. Alguien que decide que el otro está bien porque tú crees que va a estar bien con lo que tú sabes que él está bien, ya hay un problema, o sea, ya hay una... y eso es una de los trabajos en el documental, cómo ir trabajando, cómo ir filmando a alguien para irlo descubriendo, no para decidir desde antes quién es, no para pues muchas cosas periodísticas van a filmar a alguien pobre y muestran que es pobre y
y lo clasifican como pobre y es víctima y lo clasifican como víctima. El documental es un trabajo de larga, entonces es sacar ese cliché de esa persona tiene esa etiqueta, vamos a descubrir quién más es, cómo son sus lazos sociales, etc. Entonces es un poco todos esos interrogantes que nos unieron y lo que más nos une es ese sentimiento total de ignorancia que es nuestro motor para seguir tratando de entender cosas. No creo que el documental tenga pretensión de explicarlas, de cuestionarlas, de compartir momentos con ustedes para pensar juntos, pero no de dar lecciones, no de saber nada por los otros. Yo soy incapaz de saber qué hay que hacer. Y creo que en ninguno de los casos hay una sola respuesta. Creo que siempre son múltiples, hay múltiples formas de hacer. Como las respuestas terapéuticas. O sea, hay cosas que le sirven a uno que no le sirven al otro. Creo que son respuestas múltiples y a muchos niveles. Es un pulpo grande, porque son a muchos niveles, ¿no? Político, familiar, individual. Pero yo no podría sustituirme ni hago parte de los expertos que saben tantas cosas. Catalina, hola, Pío San Miguel, me alegra volver a hablar contigo a través de este medio. Bueno, te agradezco mucho que hayamos podido acceder a este material, pero al mismo tiempo digo, ¿cómo es que este material no se conoce más? ¿No? Porque este material tiene esa circulación tan restringida que hace que nosotros seamos privilegiados al poderlo pasar gracias a que tú lo permites, pero esto debería estar circulando en los colegios, debería estar en las universidades, debería estar circulando en las USB de los estudiantes que se lo pasan de uno a otro. Y pues me da lástima que eso todavía, por las razones que sean, bueno, sería bueno saberlas, pero por las razones que sean no tiene la circulación que tiene. Bueno, pero es justamente en relación tal vez con eso también y en el sentido de lo que implica el discurso en el que vivimos, que yo veía a Roger excusándose. Roger pide perdón, ¿no? Roger todo el tiempo lo veo yo excusándose ante los padres de que el discurso en el que vivimos, el discurso en el que él vive y que vivimos en la sociedad, no esté construido para darle un lugar a la palabra de esos niños, sino que está construido para excluirlo. Y él pide perdón, hace lo que puede a nivel, digamos, de la psiquiatría y de lo que puede transmitir para que un pequeño grupo como que se oriente de otra manera, pero lo ve uno como en la impotencia de vivir en un espacio que podemos llamar Occidente, si se quiere, un espacio demasiado amplio contra el cual difícilmente puede luchar y que los tiene afuera a pesar de todo, a pesar del pequeño esfuerzo que él haga. Bueno, era eso, Catalina. Sí, muchas gracias. Sí, José lo que dice muy bien es si los psiquiatras creen en la psiquiatría es el principio del final. Efectivamente, él es muy consciente de que la psiquiatría tiene dos filos muy complicados. Uno es acoger a lo que los otros votan allí, pero el más complicado es que también son los que ponen las murallas, es decir, los nombres, los que excluyen, ponen, que clasifican, hacen grupos, tienen ambas
Curiosamente ambos, y a veces no son los mismos, pero efectivamente José combate eso, porque pues el problema no es tanto darle nombre, sino el problema es cómo acoger toda esa variedad de gente y cómo hacer con eso, efectivamente. Creo que alguien hizo una pregunta por el chat. Tengo una pregunta: ¿qué fue lo más complicado y lo más agradable para ti de grabar este documental y en especial de trabajar con personas y familias con autismo? Lo más agradable para mí fue haber compartido ese tiempo justamente con toda esa gente, con todos esos pensadores de la psiquiatría, buenos pensadores, o sea, con las 60 personas que trabajaban allí, con los padres que veíamos y con los niños, porque nosotros sí estábamos bastante con los niños, no los filmamos, pero sí estábamos mucho con ellos. Y fue muy intenso porque era fue un espacio muy cálido, un espacio de mucha reflexión, era como una utopía que sí funcionaba. José viene para también, por la pregunta de antes, pero José viene de una psiquiatría que fue humanista. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un momento en Francia que fue, y en Italia, hubo un momento que era la gran psiquiatría humanista de los años 70, que se abrieron los hospitales, etc. Y hubo muchas experiencias psiquiátricas súper interesantes y muchos sitios de psiquiatría para niños o para grandes que fueron muy interesantes, que se están acabando por razones económicas, porque las neurociencias, porque, bueno, por otros tipos de cosas. Entonces, pues, todo pensar eso, compartir con ellos fue absolutamente maravilloso y súper enriquecedor todo el tiempo. Y lo más complicado es efectivamente que las preguntas siempre quedan enteras, es decir, que pese al esfuerzo de un José, pese al esfuerzo de una cantidad de gente, pese a querer hacer cosas con ellos, hay mucho sufrimiento en todo caso. Entonces es muy difícil también, pues, lo que una madre con un niño autista vive, porque ahí van 4 horas un día, 5 horas otro día, pero el resto del tiempo están con ellos. Son niños que no duermen, por ejemplo, o que no comen, y que están aislados del mundo. Pues fue muy intenso ver fue lo más difícil. No tuvimos nunca, curiosamente, pero eso fue gracias al equipo que nos recibió, no tuvimos nunca problemas con la gente. O sea, nadie nos dijo qué están haciendo aquí, por qué están filmando aquí, nosotros también fuimos muy discretos, pero digamos nunca hubo alguna altercación con padres o alguien que dijera yo no quiero ser filmado o por qué nos filman. Nadie se opuso. Entonces fue un tiempo muy cálido, digamos, pese a la dificultad a la que nos confrontábamos todos los días de ver gente que efectivamente está sufriendo y que las preguntas quedan enteras. Mucha gente hace muchas cosas y pese a eso no es fácil para mucha gente. Hay un elemento que surge ahí al lado, a tiempo, y es la cuestión de la migración, y seguramente migración forzosa, como siempre es, ¿no? Hay padres, ¿sí? Nos contabas el contexto, vienen de barrios marginales, pero también vienen de otros lugares, y si las condiciones actuales donde el desplazamiento, para no llamarla ya migración, el desplazamiento forzado, que no solo se da dentro de los países, sino de sur a norte, descoyunta las coordenadas simbólicas y quizá sea tributario de esta condición subjetiva, un modo de ser, ¿sí? Entonces quería como hacer esa anotación porque ahí está en lo que tú presentas. Sí,
y de muchos de los padres que van a estos. Sí, porque generalmente los padres que como hay 2 años de lista de espera, 3 años de lista de espera, los padres que tienen un poco de medios van a psiquiatras privados, van a sitios para acelerar un poquitín el movimiento. Los psiquiatras privados también están repletos, pero un poco menos que en esos sitios. Y efectivamente pues estábamos en un barrio, pues un sitio complicado, donde hay muchísima inmigración y obviamente eso entra en cuenta. O sea, hace parte de las dificultades. Son padres que ellos mismos no hablaron, tienen historias terribles de guerras terribles, del Congo, de Ruanda, de guerras espantosas, y ellos mismos cargan con un silencio gigantesco. Ahora de pronto el silencio de los hijos es el silencio de los padres, yo no sé, pero en todo caso efectivamente son muchas veces familias con cargas gigantescas y con maneras de ver el mundo muy distintas, efectivamente. Y había una cosa que me llamaba la atención, porque había psicólogos que trabajaban también, o psiquiatras, que trabajaban también en consultorio privado, digamos. Y algunos trabajaban en consultorios privados en barrios ricos, por decir algo. Y me decían una cosa interesante, y es que muchas veces, por ejemplo, los niños que son un poco límites, digamos, que están en ese famoso espectro autista, cuando están en un barrio muy elegante, los llaman superdotados, porque son alto potencial. El alto potencial muchas veces lo definen como alguien que tiene alto potencial en alguna cosa, pero que tiene problemas en la sociabilización, etc. Le hacen un test de inteligencia, prueban que su inteligencia es elevada, y los llaman alto potencial. Y él me decía, era muy crítico con eso, me decía, en estos barrios los llamamos autistas. Para dar también obviamente, pues sintomatologías relativamente similares, leves, digamos, relativamente leves, son llamadas distintas y corresponden. Eso también cuenta mucho de cómo se trabaja con una población. Una pequeña anotación. Yo me puse a escarbar sobre el jefe del servicio. Pues hay varios artículos por ahí, si acaso les interesa. ¿De orden? Sí, democracia, mucho psiquiatría y política, psicoanálisis, democracia, singularidad y psicoanálisis, psiquiatría y política. Sí. José es filósofo, es médico, psiquiatra, psicoanalista y filósofo. Y historiador de la psiquiatría, a fuerza de conocerla, pero sí, yo he leído cosas de él, pero es mucho. Ya editarlo no era fácil, o sea, a veces tocaba volver a oírlo para entender lo que decía, pero leído es todavía más complejo. Yo lo prefiero al oral. Yo siempre le dije a José, yo que prefiero hablado que escrito, pero sí ha escrito cosas. El personaje que es maravilloso, que es un poco su inspirador y que se ha escrito muchas cosas y hay imágenes de él y es maravilloso, es Bonafé, Lucián Bonafé, que es un humanista increíble, y de él hay muchas más cosas, pero puedo buscar cosas de José, le puedo pedir prestar en francés, pero lo puedo decir. Vi ahí en los créditos a Frank Chaumont. Sí, murió ayer estuve en el entierro de Frank. Wow. Bueno, sí, nosotros murió la semana pasada. Frank era el segundo, el segundo jefe, o sea, estaban José y Frank cuando llegamos. Y Frank se fue como al año y medio por ahí. Entonces no alcanzamos trabajamos mucho con él, lo conocimos bastante, y él volvía de vez en cuando a visitar. Pero ya cuando empezamos a filmar él ya no estaba, entonces por eso no está en la película, pero fue muy importante, además hablamos mucho, él vino a ver el montaje, fue como un consejero, y y él escribe sus textos son más, él es más pedagogo que José, son muy interesantes y son muy interesantes
años antes de leer. Pero desgraciadamente sí, ayer estuve en el tiempo. Tremenda noticia que nos das. Nosotros tuvimos ocasión de tenerlo acá en Bogotá, acá en como muchos años. Sí, no sabía. Sí, sí. Era maravilloso porque él era además de psiquiatra, psicoanalista, un muy buen bailarín de tango. Acá pretendió bailar salsa. Bueno, Catalina, ha sido un enorme gusto tenerte de nuevo con nosotros. Siempre pues derivan iluminaciones, enseñanzas de tu palabra. Esperamos seguir en contacto contigo. Queda el llamado que hizo tanto Silvia como Pío. Ojalá que el camino tuviera más camino acá y que abriera mucho camino acá. Esa ya la pueden piratear, tiene 10 años y la pueden pasar a quien sea. Yo estoy feliz si se la mandan a los que quieran. Bueno, extraordinario. Muchas gracias, Catalina, por todo. Gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Bueno. Qué chévere. Okay.